Hola, ya estamos aquí de vuelta en el video 5. Vamos a continuar en el 4. Nos hemos quedado en la vuelta 22 y ahora comenzamos con la vuelta 23. Yo aquí me he adelantado un poquito y tenemos ya marcado el primer punto. Vamos a ir tejiendo hasta 13 puntos. Y mientras tanto, pues nada, los que acaban de llegar, pues les sugiero que si quieren ver desde el principio cómo hemos hecho esta preciosa base y cómo hemos llegado hasta aquí, pues les sugiero que vayan al vídeo número 1. Número 1, el 2, así vamos a ir o estamos yendo vídeo a vídeo, paso a paso, para que podamos hacer nuestra mochila de principio hasta el verdaderísimo final. Así que solo hay que seguir los pasos. Bien, ya tengo los 13 puntos en beige. Ahora vamos a hacer 3 en marrón. Hay que ir tejiendo. Yo voy aprovechando todos los ratitos que tengo, porque a veces no, es verdad que no dispongo de mucho tiempo. Entonces tengo que aprovechar todos los ratitos que tengo. Aquí hacemos 1, 2, 3 y pasamos al canela. Y hacemos otros 3. Hacemos 1, 2, 3. Cambiamos al marrón, café. Hacemos 3. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos al beige. Y en beige vamos a tejer 5 puntos. Tenemos 1 y 2 sobre los 2 de café de la vuelta anterior. ¿Sí podemos verlo? Bien. El tercero sobre el beige de la vuelta anterior. El cuarto y el quinto sobre los 2 de color café de la vuelta anterior. Y así ya tenemos los 5 puntos. Este último cambiamos a café. Y hacemos 3 puntos en café porque ahora vamos retrocediendo. 1, 2, 3. Hacemos 3 en canela. 1, 2, 2, 3. Y retomamos el café. Aquí lo cerramos con café. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora nos vamos al beige. Y vamos a tejer los puntos que tenemos de separación entre motivo y motivo. Aquí vamos tejiendo hasta llegar 2 puntos antes del siguiente motivo.
que son 15 puntos de separación. Por lo tanto, nuestra secuencia comienza aquí, que tenemos 3 puntos en café, 3 en canela, 3 café, 5 beige, 3 café, 3 canela, 3 café, 15 beige. A partir de aquí volvemos a repetir de nuevo. 3 café, 3 canela, 3 café, así 4 veces hasta llegar al final, que aquí ya nos quedarán 4 puntos para finalizar la vuelta 4 en beige. Vamos con la vuelta 24. Comenzamos aquí haciendo 11 puntos en beige. Tengo el primero ya en el marcador. Aquí contamos 10 puntos más, ¿sí? Para que hagan los 11. Son 2, 3. Tenemos 11 puntos en beige. Pasamos a café para hacer 3 puntos en café. Los dos primeros sobre 2 beige de la vuelta anterior y el tercero sobre el café de la vuelta anterior. Este cerramos con canela y hacemos 3 puntos en canela. 2 sobre los 2 de café de la vuelta anterior y el tercero sobre el canela de la vuelta anterior. Retomamos café y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al beige y hacemos 9 puntos en beige. Hacemos 2 sobre el café de la vuelta anterior. Los siguientes 5 de la vuelta anterior. Ya son 3, 4, 5, 6, 7 y 2 más sobre 2 puntos café de la vuelta anterior y completan los 9 puntos. Bien, este último cerramos en café. Hacemos 3. 1, 2, 3. Cambiamos a canela. Uno, 2, 3. Retomamos café. Hacemos 3. 1, 2, 3 y cerramos en beige. Para ahora comenzar una secuencia que se nos va a ir repitiendo durante 4 veces. Empezamos con la vuelta 25. Aquí vamos a tejer 11 puntos en color beige, es decir, vamos a llegar hasta el mismo punto donde se inicia el dibujo. Yo aquí tengo 10, este hace 11, cambio a café para hacer un solo punto. Pero aquí vamos a ir subiendo en línea recta, por lo tanto son siempre la misma cantidad de puntos los que tenemos de separación. Este lo cerramos en canela, hacemos 3 puntos. 1,
2, 3, pasamos a café, hacemos 3, 1 y 2 sobre 2 canela de la vuelta anterior y el tercero aquí. Y ahora ya nos vamos al beige y hacemos 13 puntos en color beige. La vuelta anterior era 9, ¿verdad? Bueno, pues 9 más 4, porque son 2 aquí y 2 aquí, hacen 13. Tenemos 13, cambiamos a café, porque ahora lo que hacemos es repetir, igual que tenemos aquí. Entonces hacemos 3 en café, 3 canela, 1 café. 1 y 2, 3, cambio a canela, hago 3, 1, 2, 3, cambio a café y hago uno solo, solamente uno, y acabamos el dibujo en la misma línea de la vuelta anterior. Aquí ya pasamos a beige y volvemos a empezar de nuevo. 11 puntos en beige y repetimos de nuevo. Y así es como va quedando. Vuelta 26. Comenzamos igualmente con 11 puntos en beige. Yo tengo aquí 10. El que hace 11. Cerramos en café. Hacemos un punto en café. Este lo cerramos con canela. Hacemos un punto y pasamos a café. Y ahora hacemos 3 puntos en café. 1, 2, 3. Aquí cerramos con beige. Y hacemos 17 puntos en beige. El que hace 17. Cambiamos a café. Hacemos 3 puntos en café. 1, 2, 3. Cambiamos a canela, hacemos un punto. Cerramos en café. Hacemos un punto. Cerramos en beige. Y vamos tejiendo en beige los 11 puntos de separación que tenemos entre un motivo y otro. Lo que hemos hecho aquí, esto lo vamos a hacer, lo vamos a repetir 5 veces. Vamos con la vuelta 27. Yo aquí me he adelantado un poquito y he hecho los primeros 11 puntos de separación.
tengo 10. No he hecho los 11, he hecho 10. Y este es el que hace 11. Aquí cambiamos a café. Hacemos un punto. Un solo punto. Cerramos en canela. Hacemos un solo punto en canela. Cerramos en café. Un solo punto en café. Y pasamos a beige. Y ahora hacemos en beige un total de 21 puntos. 21 puntos, cambiamos a café. En este último hacemos un punto café, cerramos con canela, hacemos un punto en canela, cerramos con café, hacemos un punto de café y cerramos en beige y volvemos a empezar. Una vez tengamos la vuelta 27 finalizada, la vuelta 28 es repetir punto por punto exactamente igual, porque entonces ya estaríamos justo en el centro de nuestro dibujo. Entonces, esta vuelta, como hacemos esta vuelta, la siguiente igual. Y a partir de ahí empezaremos ya a retroceder, a repetir lo que tenemos aquí, pero hacia arriba. Bien, nos vemos en la vuelta 29. Ya estamos en la vuelta 29. La vuelta 29 vamos a ir un poquito más rápido porque ya lo que vamos a ir haciendo es repetir. Yo he tejido ya los 11 puntos, bueno, 10 y este 11 donde hacemos el cambio. Y aquí lo que vamos a hacer en la vuelta 29 es repetir la vuelta 26, que la tenemos aquí, es un punto café, 1 canela, 3 café. Ya básicamente cada vuelta es repetir lo mismo que hemos hecho en vueltas anteriores. Sin embargo, vamos a ir vuelta a vuelta para que podamos verlo, ¿sí? Entonces, si no me paro mucho, es por eso, porque ya es repetir lo que ya tenemos. Aquí cambiamos a café. Hacemos un punto en café. Un punto en canela. Cambiamos a café y hacemos 3 puntos. Aquí tenemos 3. 1, 2, 3. Cambiamos a beige y vamos tejiendo en beige. Una vez hemos tejido los 17 puntos que tenemos en el interior del dibujo, pues volvemos a repetir lo mismo que tenemos aquí, 3 puntos café, 1 canela, 1 café. Y eso lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Y llegamos a la vuelta 30. En la vuelta 30 de nuevo comenzamos con nuestros 11 puntos en beige. Y aquí lo que hacemos es repetir la vuelta 25 en la que teníamos un punto café, 3 canela, 3 café. Bien, pues vamos a hacerlo. Uy. Tengo 10 puntos, este es el que hace 11, cierro en café. Y aquí vamos viendo el efecto espejo también de abajo arriba.
Entonces hemos dicho que hacemos 1 en café, 3 en canela. Perdón que me he adelantado, he cerrado este y tenemos que cerrarlo en canela. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos a café y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí cambiamos a beige y vamos tejiendo en este color, que si en la vuelta anterior hemos hecho 17 puntos, 17 menos 4 son 13 puntos los que deberemos tener aquí. Una vez tengo mis 13 puntos, cambio a café y repito lo mismo que tengo en esta vuelta, esta de aquí. Son 3, 1, 2, 3, cambio a canela en este último, hago 3, 1, 2, 3, cierro en café para hacer uno solo, y me voy al beige y voy haciendo los 11 puntos que tenemos de separación entre un motivo y otro, y volveríamos a repetir de nuevo lo mismo que hemos hecho aquí. Bueno, hemos adelantado mucho y lo vamos a dejar aquí de momento. Continuamos en nuestro video número 6. Mientras tanto, cuídense, nos vemos en el 6. Hasta luego.